le pertenece de los recursos naturales hoy día al Perú? ¿Saben qué le pertenece? Nada. Nada. El petróleo está en manos de empresas norteamericanas. El gas de Camisea en manos de empresas americanas y canadienses. La minería en manos de empresas canadienses y europeas. Compañeros, la constitución política del Perú es más neoliberal que la constitución política de Pinochet. Por lo menos Pinochet defendía al Estado chileno por su condición militar, por su condición de geopolítico. Pero Fujimori, bajo los auspicios de los gringos, con el impulso del Fondo Monetario, diseñó una constitución política que despoja al Estado de todo. El Estado peruano no tiene ni una carretilla, compañeros. Vean eso, no tiene una carretilla. ¿Y cuándo ha explotado este sentimiento de insatisfacción, de inermidad, de indefensión? ¿Cuándo ha explotado? Antes de la pandemia, y se ha profundizado con la pandemia. ¿Por qué? Porque los ciudadanos peruanos iban al hospital a hacerse curar. No había medicamentos, compañeros, no había médicos, no había hospitales, porque todo está privatizado. ¿Se acuerdan ustedes de estos balones de oxígeno en el Perú? ¿Se acuerdan que tenían que llevar los chilenos y los brasileros balones de oxígeno? Porque no tenían ni balones de oxígeno. Y los peruanos se morían en las calles. Como el Ecuador, todo privatizado. Esto es lo que la pandemia ha abierto. La pandemia, compañeros, ha generado más conciencia de los derechos en el Perú. ¿Qué tiene que ver el compañero Evo Morales en eso? ¿Acaso se ha inventado la pandemia? Es que tienen que ser demasiado ciegos, tienen que ser demasiado torpes, tienen que ser demasiado oligarcas, racistas, para no entender que en el Perú hay otros Perús. Que en el Perú hay un Perú de la sierra, hay un Perú de la costa. Que en el Perú hay una oligarquía nacional que se ha entregado al capital extranjero. Que el Perú es un país ocupado, como las Fuerzas Armadas y la policía son intervenidas. Las Fuerzas Armadas y la policía no responden a Boluarte, responden al Comando Sur de los Estados Unidos. Compañeros, lo mismo que ocurría en Bolivia hasta el año 2005. Los milicos en este país iban a pedir ascenso de rodillas a la embajada americana. Para ser ministro tenías que ir a pedir permiso al embajador. La DEA decidía qué policías iban a trabajar en la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Cualquier sargento, pinche, gringo, decidía el futuro de un general en este país hasta el año 2005. Hoy día eso mismo sucede en el Perú, compañeros. Lo mismo, porque el Comando Sur de los gringos se ha hecho cargo militar y políticamente del Perú. Su embajadora, la embajadora de Estados Unidos, al día siguiente del golpe le estaba entregando plata para que repriman al pueblo peruano las Fuerzas Armadas y la policía. Les voy a dar, para que disfruten, les voy a dar unos datitos, y a ver, para que no digan que estoy exagerando, compañeros. Primero, les voy a mostrar un mapita, para ver si el Perú es un estado o el Perú es una colonia. Miren este mapa. Puntitos negros. ¿Ven, compañeros? Del norte a sur. Ahí está el mapa del Perú. ¿Sí? Todo el sur es la frontera con Bolivia. Norte, frontera con Ecuador, Colombia. Fíjense los puntos negros.
son bases militares norteamericanas. Ocupación física del Perú. El Perú está ocupado militarmente por los gringos. Ahora escuchen bien este datito. ¿Cuántos militares han estado, viven, rotan en el Perú? ¿Cuántos militares norteamericanos? Miren, investigación de una socióloga peruana brasilera. Dice, entre el 2003 y el 2010, 87.516 militares estadounidenses ingresaron al Perú. 87.000 en 7 años, compañeros. Con picos registrados el año 2004. El año 2004, 43.000 militares ingresaron al Perú, norteamericanos. El año 2006, 12.511. El año 2010, 11.220 militares norteamericanos que viven en estas bases militares norteamericanas. ¿Acaso eso no debiera indignar a las Fuerzas Armadas, a la policía, al gobierno nacional? ¿Por qué están los norteamericanos, tanto norteamericano, tantas bases militares norteamericanas en el Perú? Dígame cuál es la razón. ¿Saben cuál es la razón? Porque tienen que custodiar el Estado privatizado del Perú. Tienen que custodiar la inversión norteamericana, la inversión canadiense, la inversión europea, porque el Perú no tiene capacidad ni militar ni policial para custodiar esta riqueza que extraen del Perú, pero sí tiene capacidad para matar, para reprimir a los compatriotas peruanos, como ocurría en el trópico con la base militar gringa. Pero el otro dato estremecedor, compañeros, en el Perú, es que el Perú es el tercer país que recibe más asistencia económica, cooperación técnica y asistencia en seguridad en América Latina. Primero, Colombia, 10.000 millones de dólares. Y Colombia se ha convertido en una colonia de Estados Unidos. 7 bases militares, más de 5.000 militares norteamericanos. Ya no voy a decir que es Colombia. Colombia, compañeros, es un portaaviones de Estados Unidos. ¿Qué país sigue? México, segundo país que recibe asistencia y cooperación de Estados Unidos porque tiene una frontera de 3.000 kilómetros y obviamente el narcotráfico hace que Estados Unidos esté en México. Y el tercer país, Perú, 1.800 millones de dólares en asistencia militar para el Perú en los últimos 19 años. 1.800 millones de dólares. Pero aquí está el dato. Más de 30 bases militares. Más de 100.000 militares norteamericanos en el Perú. Y el Perú, los gringos dicen, nuestra presencia obedece a la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y contra el terrorismo. Y sin embargo, que es el mismo argumento que tiene Colombia. Tenemos 7 bases militares norteamericanas, apoyamos con 1.500 millones de dólares a Colombia, tenemos bases aéreas, terrestres, fluviales. Colombia está intervenida por los gringos. ¿Con qué pretexto? Para luchar contra el narcotráfico, para luchar contra la subversión y para luchar contra el terrorismo. El mismo pretexto del Perú. Ahora bien, veamos los resultados. Colombia es el primer país exportador neto de cocaína de todo el mundo. Y resulta que sus 7 bases militares
sus 1.500 millones de dólares, su base aérea, no sirve para un carajo. Lo mismo que en el Perú. Compañeros, y este Perú, que está en manos del capital extranjero, con una constitución ultraliberal, con un gobierno masacrador, ocupado por militares extranjeros, hoy día tenía en carpeta 40 proyectos mineros en los que se iban a invertir más de 70.000 millones de dólares. Y el presidente Castillo no le dio la gana de facilitar los convenios para la extracción minera. ¿Y cuál es el costo del presidente Castillo? Ahí está, golpe de Estado congresal. ¿Por qué? Porque el Congreso es el que autoriza la firma de los convenios de estos 40 proyectos mineros, y por lo tanto el Congreso necesitaba vía libre para firmar los 40 convenios con las empresas norteamericanas, canadienses y europeas. Lo mismo que nos ocurrió con el litio. El golpe en Bolivia, el compañero Evo lo va a explicar seguramente, tuvo como fondo el litio, compañeros, porque el litio es la madre del cordero de las nuevas tecnologías del siglo XXI. Y ese litio está en manos de los indios, que somos nosotros. Y como somos salvajes, como somos incivilizados, nosotros no tenemos el derecho de industrializar el litio. Y eso es lo que acaba de decir la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos. Que nosotros, dice el Comando Sur, que Bolivia, Chile y el Perú y Argentina tenemos prácticamente el 80% de las reservas mundiales de litio. Y dice que el litio corre el riesgo de irse a manos de los chinos o a manos de los rusos. Y nosotros, nuestras democracias son un peligro, nuestros gobiernos son un peligro para Estados Unidos, porque el litio se ha declarado materia prima estratégica para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y como somos su patio trasero, entonces nosotros tenemos que entregarle nuestro litio para que ellos cumplan su sueño del dominio imperial global. ¿Qué les parece? Bueno, y entonces, compañeros y compañeras, esta es la realidad que está viviendo el Perú. El Perú no tiene otra salida que lo que se llama un pacto social, un nuevo pacto social, una constitución que recoja las necesidades de su sociedad. Si no, el Perú se va a ir a una guerra civil, compañeros. Ya tuvo una guerra, ya tuvo un conflicto gravísimo con Sendero Luminoso, la década de los 80 y los 90, que ha costado más, creo, más de 70.000, 80.000 vidas, millones y millones, porque la oligarquía no ha entendido que el Perú es un país partido, tiene gobiernos racistas, que tiene una deuda social de hace 200 años y no está entendiendo, ya tiene 50 muertos hasta el día de hoy. Y fíjense, 200 años de injusticia en el Perú, 200 años de gobiernos oligárquicos, 200 años de gobiernos gamonales en el Perú, 200 años de intervención extranjera, y vienen a culparle al compañero Evo. No, es que hay que ser demasiado, hay que ser tontos, hay que ser idiotas. El propio periodista César Hildenbrand, que es un periodista famoso en el Perú, lo que le ha dicho a la presidenta Boluarte, dice, no haga el ridículo de culpar a Evo
de la insurrección popular. Aquí tenemos los peruanos que resolver nuestro problema, y nuestro problema pasa por la justicia social. Y es un periodista de derecha, compañeros, ni siquiera es un periodista de izquierda. Entonces, el Perú no tiene salida. ¿Y qué hace la dictadura? Lo que hace la dictadura es lavarse las manos, culpar a un tercero del desastre interno y decir que los ponchos rojos están llevando munición a Puno, eso más. Miren, ¿quién trajo munición a Bolivia para masacrar en Sencata y en Sacaba? ¿De dónde trajeron? De Ecuador, del Brasil, de la Argentina. ¿Quién facilitó que llegara esa munición para la masacre en Bolivia? El Comando Sur de los Estados Unidos. ¿Quién impidió que el presidente Evo saliera en el avión mexicano al exilio a México? El gobierno peruano, porque el control aéreo del Perú está en manos del Comando Sur. Exactamente. Exactamente. Fíjense, compañeros, ¿de qué Perú estamos hablando? Este Perú que está quebrado, como estaba quebrado Bolivia hasta el año 2005. Bueno, somos un mal ejemplo, porque el Perú inevitablemente en algún momento va a tener que ir a una asamblea constituyente. Y gran parte del Perú quiere ser un Estado plurinacional. Nadie le está diciendo que sean Estado plurinacional, compañeros y compañeras. ¿Quién de nosotros está yendo a poner la pistola en la nuca del peruano para decir, sean Estado plurinacional? Solitos han entendido que la única salida pacífica, democrática y concertada en el Perú, por su condición justamente de plurinacionalidad, es el Estado plurinacional. Lo van a hacer este año, el próximo año, en 5 o en 10 años, van a llegar a ser un Estado plurinacional, compañeros, porque tienen tanta cantidad de pueblos indígenas como nosotros, en la Amazonía, en los valles, en el área andina. Y la plurinacionalidad no es un capricho. La plurinacionalidad es un destino que solamente los hombres iluminados son capaces de construir. Las sociedades inteligentes, las organizaciones sociales inteligentes son capaces de construir estados plurinacionales porque son estados pacíficos, de justicia social, de inclusión, de reconocimiento. Y eso es lo que nosotros hemos hecho estos últimos años. 2009 hemos refundado el Estado republicano colonial y lo hemos transformado en un Estado plurinacional para que cualquier indígena mañana sea presidente de este país, compañeros, y no se le prohíba ni por su condición étnica, ni por su condición social, ni por su origen, ni por su color, ni por su preferencia ideológica, llegar a los más altos niveles del poder político en este país. Pregunten si en el Perú un indígena puede ser presidente. Ahí está Castillo. Apenas un profesor ha desafiado a la oligarquía. ¿Cuál es el destino de Castillo? Golpe de Estado. Y la cárcel.